Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal Cultural Tepanclato, difusión de la cultura jurídica y cultura en general. En este lunes, en nuestra sección Hablemos de Derecho, recibimos nuevamente en nuestro estudio al doctor Ricardo Adrián Roldán González con el tema El voto y el derecho de las audiencias, privilegio o derecho constitucional. De nueva cuenta voy a presentar al doctor muy brevemente, aunque ya lo hemos presentado. Quisiera que la gente que nos va a ver nueva, porque este programa va a ser muy bonito, pues sepa quién es y porque lo que vamos a hacer es de derecho. Es hablar de derecho, ¿sí? No vamos a decir nada más porque es algo muy, muy bonito, desde el tema del voto y el derecho de las audiencias, privilegio o derecho constitucional. Pero ahí vaya, vamos a hablar en tema jurídico. Bien, el doctor Ricardo Adrián Roldán González. Maestría en Educación en la Universidad de Tepanclato, doctorado en Constitucional, Universidad de Tepanclato, máster en Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III, maestría en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón. Experiencia laboral, actual, Instituto Mexicano de Seguro Social. Actualmente es titular de la División de Implementación y Seguimiento de la Política Institucional de Derechos Humanos. Tareas realizadas: diseño de la Política Institucional de Derechos Humanos del IMSS y de documentos relativos a su aplicación. Y luego seguimos, Escuela Federal de Formación Judicial. También estuvo ahí. Tareas realizadas: realización de diseños curriculares para la implementación de actividades de actualización y capacitación en materia de derechos humanos, igualdad de género y justicia constitucional, búsqueda y contratación de personas docentes, supervisión de la realización de actividades académicas, participación en eventos académicos, enlace con instituciones nacionales e internacionales para la implementación de actividades de actualización y capacitación en materia de derechos humanos. Del 2012 al 2018 estuve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es algo increíble porque estuvo con el ministro Luis María Aguilar Morales. Tareas realizadas: dictaminar proyectos de resolución de amparo, directos en revisión, todas las materias, acciones de inconstitucionalidad, todas las materias, conflictos competenciales de todas las materias, recursos de queja, todas las materias, recursos de reclamación, todas las materias, controversias constitucionales, todas las materias, contradicciones de tesis, todas las materias y consulta a trámite, todas las materias. Trabajando por honorarios, becario y prestador de servicio social, del 2012 al 2015, realizar conformación de proyectos en materia de derechos humanos, rendición de informes a la CRE en materia de cumplimiento de sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Tiene en sus libros, publicaciones, el control preventivo de las reformas constitucionales como forma de protección a los derechos humanos. Hay un gran libro también, El Derecho a la Vida y el Derecho a la Interrupción del Embarazo, una frontera indeterminada en los Estados Unidos mexicanos. Ese es algo, este libro está muy, muy bueno, Sí. Y se los digo, fíjense, el derecho a la vida y el derecho a la interrupción del embarazo, una frontera indeterminada en los Estados Unidos mexicanos. Qué buen tema, Gracias. Asignaturas, atención a personas docentes en situación de vulnerabilidad. Es situación de vulnerabilidad de la especialidad en asesoría jurídica. Está muy padre esto, Uh-huh. Muy bien. Tercera edición, transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial de la Federación, del programa de capacitación para medios de comunicación, periodismo judicial, capacidad jurídica y acceso a la justicia, también, entre otros, de las materias de garantías individuales y sociales, metodología jurídica, técnicas de investigación jurídica, teoría general del Estado, derechos humanos, entre otras, en la Universidad de Tepanclato. Ha dado esas materias. De las materias de derechos
derecho procesal constitucional, amparo y juicios orales y suspensión en materia de amparo en la maestría en Derecho Constitucional y amparo de la Facultad Judicial de Derecho Tributario de la asignatura Derecho Constitucional. En el imponente de la Conferencia Judicial con Perspectiva de Discapacidad para el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, de la conferencia precedente de la Corte Internacional de Derechos Humanos frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el primer coloquio internacional, el presidente judicial, muy buen tema, ese me encanta. El presidente judicial, implicaciones y consecuencias, realizado por el Poder Judicial del Estado de México. Del tema actualización en el Plan Integral de Formación y Selección en Materia Judicial Laboral. Del tema jurisprudencia frente a las obligaciones de las autoridades ante derechos humanos en la jornada Tendencias de Investigación en el posgrado de Derecho llevada a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional de México. Moderador en la mesa de feminicidio, muy bien, y violencia contra las mujeres. Bueno, pues de ahí sacó ese libro, ¿no? Así es. Muy bien, pues es rápidamente, tiene más cosas, pero no quiero robarle el tiempo. Doctor, adelante, por favor, para su presentación como debe de ser y no robarle su tiempo. Pues bien, justo como el doctor ya lo ha comentado, bueno, pues soy Adrián, abogado, y de igual forma, pues el día de hoy vamos a hablar de estos dos temas, de la democracia, que tiene que ver justo con la democracia. ¿Por qué? Porque tanto el voto como el derecho de las audiencias tienen que ver con un tema de pluralidad dentro de la sociedad. Al final del día, la democracia es una forma de vida en donde todas las personas tienen que ser escuchadas, tienen que valorarse sus proyectos de vida y tienen que valorarse sus quereres. Dentro del liberalismo, creo que alguna vez lo comentábamos, tenemos dos posturas, el liberalismo positivo y el liberalismo negativo, que en conjunto quieren decir que una persona es completamente libre de decidir qué es lo que quiere realizar y si lo quiere realizar, sin que las demás personas tengan una injerencia en esa toma de decisión. Sin embargo, esta libertad, al momento de estar en una sociedad, bueno, pues tiene que verse aparejada con las demás personas. Por lo tanto, este liberalismo tiene que ser un liberalismo comunitario. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver hasta dónde mi propia decisión va a generar una responsabilidad para mí y tiene que tener una corresponsabilidad con las demás personas. En cuestión del derecho a audiencias, de igual forma, tenemos el derecho de recibir y de brindar información. Bueno, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad con lo que yo voy a decir respecto de lo que todas y todos ustedes, por ejemplo, van a escuchar? Y hasta dónde llega justamente también su corresponsabilidad de decir, oiga, momento, esto que usted está diciendo no es cierto, o esto que usted está diciendo yo no estoy de acuerdo. ¿Hasta dónde se puede ejercer eso? Porque va a ser muy distinto el ejercer un no estoy de acuerdo a un no es cierto y ahora voy contra ti en forma personal o en forma física, etcétera. ¿Hasta dónde va a llegar justamente esa corresponsabilidad? Entonces, creo que de eso vamos a abordar justamente todo el tema. Creo que nuestra directora había hecho una entrada para con el voto. Adelante, por favor. ¿Sabías que las mujeres en Alemania votaban desde 1919, mientras que en México tuvieron que esperar hasta 1955 para hacerlo por primera vez en una elección federal? Hoy votar parece algo normal, pero hubo un tiempo en el que votar no era un derecho para todos. En México, la Constitución de 1917 reconocía el sufragio, pero en la práctica estaba limitado, principalmente a los hombres. Fue hasta el 17 de octubre de 1953 cuando se publicó la reforma constitucional que reconoció plenamente el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en elecciones federales. 2 años después, en 1955, las mujeres mexicanas participaron por primera vez en una elección federal. Si lo comparamos con Alemania, las mujeres obtuvieron el derecho al voto muchísimo antes. En 1918, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, ejercieron ese derecho por primera vez en las elecciones de 1919. Esto significa que Alemania reconoció el sufragio femenino más de 3 décadas antes que México. Hoy, el voto está protegido por nuestra Constitución. El artículo 34 define quiénes son ciudadanos. En el artículo 35
se reconoce el derecho a votar. En el artículo 36 establece que votar es una responsabilidad cívica, que si bien actualmente no existe una penalización por no ejercer dicho derecho, es necesario que nosotros como mexicanos ejerzamos nuestro derecho, sobre todo ante instituciones electorales. Y el artículo 41 garantiza que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas. La historia nos recuerda que el voto no fue un regalo, fue un derecho conquistado. Cada elección es una oportunidad para honrar esa lucha y fortalecer la democracia. Es por ello que nosotros creemos importante que el conocer nuestros derechos es el primer paso para que los podamos ejercer con verdadera responsabilidad. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Esto verdaderamente es un privilegio o un derecho? Te leo en los comentarios. Adelante. Dale. Pues, espero que les haya gustado, Claro que sí. Pues justo como en el video se trataba, el voto ha sido un mecanismo de participación política pública y de igual forma ha sido un elemento que se tiene en cuenta para determinar quiénes pueden participar en la vida política. Anteriormente, justo antes de 1953, bueno, pues con este pensamiento machista respecto de que solamente los hombres podían participar públicamente y las mujeres se quedaban dentro de la vida privada, bueno, pues quienes participaban en las elecciones eran los hombres, quienes, y esto viene de mucho atrás, o sea, no solamente es de México, es de Grecia, es de Roma, quien podía votar, el padre de familias era quien participaba en las asambleas, etcétera. Entonces, hasta 1953 se hace esta reforma para reconocer el voto femenino, justo como el video también lo decía. Bueno, pues si hacemos las cuentas, tenemos casi 70 años de apenas de que las mujeres estén votando en nuestro país. Bueno, pues es un tiempo muy corto en el reconocimiento de esta votación. Hace rato de igual forma decía, bueno, ¿por qué es necesario votar? ¿Por qué tenemos que votar? Porque a través de él elegimos o ejercemos determinadas elecciones que van a ser el rumbo del país. ¿Realmente el voto es necesario? Habría que hablar un poquito más hacia atrás acerca de la democracia. En cuestión de la democracia, hay distintas formas de ver esta forma de organización. ¿Por qué? Y forma de participación. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas autoras que de igual forma nos dicen la democracia es una mala forma de gobierno. ¿Por qué? Porque el hecho de que voten 20 personas y que de esas 20 personas voten 15 por una cosa y 5 por la otra, no te asegura que esas 15 personas están votando realmente por lo que se necesita o por lo bueno que va a llegar a la sociedad. Es cierto, puede ser incluso la democracia una forma mala de gobierno. Aquí acoto, puede ser. ¿Por qué? Porque la otra postura es, bueno, y si dejamos que solamente ciertas personas voten, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, pues esas personas van a votar a favor de sus intereses. Justo en la mañana, y creo que también en la charla pasada, hablábamos sobre marxismo jurídico. El marxismo jurídico dice que el derecho es una forma de someter a las personas gobernadas. ¿Por qué? Porque si yo hago una ley, la voy a hacer de tal manera que pueda proteger mis privilegios. Claro. Si yo voto en unas ciertas elecciones, voy a votar por lo que a mí me conviene, incluso dejando de lado lo que las demás personas quieran. Por eso, a través del voto, se trata de escuchar al mayor número posible de personas. Porque, de nueva cuenta, existe dos tipos de democracias. Bueno, existen muchos más, vamos a clasificar solamente dos. Democracia directa a las personas. Cada vez que hay un cierto tema que se le tenga que poner en conocimiento, se les pide que emitan su opinión. Es decir, yo voy a preguntarle a cada una de esas personas. En México sería imposible preguntarle a cada una de esas personas o casi imposible. Por eso en todos los temas. Por eso es que hay elecciones en determinado número de tiempo, determinadas fechas. ¿Para qué? Para que todas y todos podamos participar, pero se organizan. Una elección, dos elecciones, hasta ahí, no más. ¿Por qué? Porque sería imposible estarle preguntando cada vez que haya una reforma, oye, ¿sabes qué? A lo mejor el día de hoy se está votando una reforma, se quiere hacer una iniciativa para este tema. ¿Qué te parece ya? Y abrir otra vez elecciones en todo el país es casi imposible. La democracia directa es eso, preguntarle a cada persona que vive en el país o que vive en una entidad o que vive en un estado. La democracia indirecta es yo voy a votar para que otra persona pueda ejercer mi voz dentro del Parlamento, dentro del Congreso. Es decir, yo voto por mis diputadas, diputados, senadoras y senadores porque ellas me van a representar.
Esto un poquito relacionado con el derecho de audiencias. Por ejemplo, en una clase les decía, el trabajo final va a ser qué candados tú podrías poner en las leyes para asegurar que las personas representantes voten con base en lo que quieren las personas representadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, incluso si por ejemplo, el doctor votara por mí para que yo fuera su representante ante el Congreso, yo podría bien votar por otra cosa que el doctor no quisiera. ¿Cómo me voy a asegurar yo que esta persona realmente va a votar por mí? Es más o menos lo relaciono con el derecho de audiencias. ¿Cómo yo voy a asegurar de que la información que me estén dando sea la más verídica o la más real? Porque podemos tener muchas realidades. Entonces, de igual forma se relacionan justo estos dos temas. Pero regresando justo a lo de la democracia y la participación, entonces tenemos el voto en forma general podría tomarse como dos medidas. Como una participación electiva de las personas que queremos que voten, queremos que manejen el país. Por ejemplo, hace algún tiempo, y creo que de aquí también hacía justamente esta conversación, un programa de radio, de televisión, de medios electrónicos, decían, bueno, pues es que creemos que ciertas personas no deben de votar, sino simplemente las personas que tengan una formación académica. De nueva cuenta, cada vez que nos preguntemos si algo está bien, algo está mal, en forma jurídica y en forma social tenemos dos herramientas. En forma jurídica tenemos un test de razonabilidad. Este test de razonabilidad lo ha establecido la Corte Interamericana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo ha establecido Robert Alexi, etc. En este test de razonabilidad tenemos tres medidas o tres elementos que poner. Si la medida es idónea, si la medida está justificada y cuál de todas las medidas que podamos elegir es la más benéfica. Eso lo dejamos para derecho. Para de forma social podemos tener una técnica que es la de los 5 porqués. Cada vez que nosotros y nosotros tengamos una problemática a resolver, tenemos que preguntarnos 5 veces por qué. Y cuando lleguemos al quinto por qué, quizá ya hayamos encontrado la causa raíz, la causa que está provocando esa problemática. Por ejemplo, democracia. ¿Por qué las personas no votan? Porque las casillas están muy alejadas de su lugar de trabajo. Ok, podríamos decir, pues hay que poner más casillas en todas las partes. Esa podría ser una respuesta. Claro. Si seguimos preguntando, bueno, ¿y por qué están tan alejadas de ahí? Pues porque no tenemos dinero suficiente para poner más casillas. Ok, nuestra primera respuesta de poner más casillas queda descartada. ¿Por qué no tenemos más casillas para poner, o más dinero para poner más casillas? Porque el presupuesto de ingresos está muy bajo. ¿Por qué el presupuesto de ingresos está muy bajo? Porque no todas las personas pagan sus impuestos, pagan sus contribuciones. ¿Por qué no todas las personas pagan sus contribuciones? Porque existe mucho de empleo informal y poco empleo formal. Oye, ¿y si mejor atacamos esta cuestión de raíz y generamos más empleos formales? Al final del día van a pagar más impuestos o van a pagar sus impuestos, vamos a tener más presupuesto de egresos, vamos a tener más dinero para poner más casillas y no solamente eso, generamos mayor recursos económicos para la familia y generamos mayor recursos económicos para el país que podemos ocupar en muchas otras cosas. Entonces vemos cómo esta cuestión de los 5 porqués nos ayuda a no solamente dar una respuesta provisional, sino justo ir a la causa raíz. Entonces en la cuestión de la democracia decía, es una cuestión participativa, como lo establecía el video, sí es un derecho. ¿Por qué? Porque está consagrado en el artículo 35, fracción primera, y está consagrado de igual forma en muchos instrumentos internacionales, como lo puede ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 23. Sin embargo, de igual forma tenemos que es una obligación, pero esta obligación queda en el entorno de lo social, en el entorno de lo cívico. Aquí otra vez nos podríamos expandir a muchas otras cuestiones como si es una obligación cívica. ¿Hay alguna materia en la actualidad que les esté dando civismo o desde cuándo se hizo una reforma educativa en donde se quitó el civismo de la primaria? Porque por lo menos a mí me tocó. Y secundaria. A mí me tocó justamente en la primaria. A mí me tocó en la secundaria. Exacto. Y llevamos un libro sobre el buen ciudadano. Extraordinario libro, que lo quitaron. Exacto. Adelante. Sí, justo, lo quitaron. Entonces, si es una obligación cívica,
¿Qué estamos haciendo para enseñarle a nuestras niñas, a nuestros niños desde temprana edad, cuáles son sus responsabilidades civiles para con su país, para con su sociedad? De nueva cuenta, tenemos muchos términos: Estado, nación, sociedad, etc. Al final del día, todos estos ¿en qué se conjuntan? Igual la Constitución se conjunta en que somos un grupo de personas que estamos tratando de vivir lo más pacíficamente posible y llevar justamente esta vivencia hacia ciertos puntos o hacia ciertos fines. La democracia, por ejemplo, es el voto es un derecho de primera generación. Otra vez, me encantan justamente los derechos humanos. Las generaciones de derechos humanos no están hechas para que una valga más que otra, sino están hechas de forma de cómo surgieron los derechos humanos. ¿Por qué el voto es un derecho de primera generación? Bueno, porque las personas en un primer momento se dieron cuenta de que necesitaban vivir para poder participar en su nación. Derecho a la vida. En forma posterior dijeron, oye, ¿sabes qué? Un momento, ¿cómo es que alguien va a decidir hacia dónde llevar mi propio proyecto de vida sin haberme escuchado? Pues necesitamos participar políticamente. Claro. Antecedentes de cuestiones democráticas hay muchas. Antecedentes de documentos que fundamenten el voto hay muchos, pero por ejemplo, uno que relacionamos con derecho constitucional y derechos humanos es la Carta Magna de 1215. ¿Por qué nace la Carta Magna de 1215? Pues porque a las personas se les estaban cobrando impuestos sin haberle escuchado. Las personas de Inglaterra dijeron, momento, a mí no me vas a cobrar más impuestos hasta que me escuches. Entonces, un poquito conglomerando justamente este espacio. Si bien es cierto, tenemos un derecho al voto, ese derecho al voto lo podemos utilizar desde el gobierno, desde la gobernanza, para delimitar quiénes sí pueden votar y quiénes no. Si hacemos eso, probablemente estemos dañando. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando a todas las personas en cuestión de hacia dónde quieren llevar sus proyectos de vida. No estamos escuchando ni a minorías ni a personas en situación de vulnerabilidad, que son dos conceptos distintos. Este voto es un derecho, pero al mismo tiempo es una obligación. Sin embargo, esa obligación es cívica, de nueva cuenta, como las sentencias en derechos humanos. ¿Por qué se cumplen? Pues de buena fe, porque yo quiero ser una buena persona ciudadana. Lo relaciono un poquito con, oigan, hay un semáforo en rojo. No hay nadie pasando, no hay ningún carro, no hay ninguna persona peatona pasando. Les pregunto a todos ustedes, ¿se pasan el rojo o esperan a que se ponga el verde? Uh-huh. La responsabilidad cívica me diría, no, me espero a que se ponga el verde, porque incluso si no hay nadie pasando, las leyes me marcan, el civismo me marca, espera a que se ponga el verde. Pero hay muchas personas que se lo pasan. Entonces la cuestión es, ¿por qué lo cumplimos si podríamos pasarnos? Porque tratamos de ser mejores personas. Entonces el voto de igual forma es una cuestión de responsabilidad cívica. ¿Por qué hay que votar? Porque es mi responsabilidad hacer que me escuchen en el Congreso de la Unión, en el Senado, en la Cámara de Diputados, la presidenta, etcétera, respecto de a dónde quiero que vaya mi proyecto de vida y qué es lo que necesito en mi sociedad para seguir avanzando. Sin embargo, hay muchos elementos que debemos de considerar para efecto de poder pedirle a la persona que realmente siga esta cuestión cívica, que lo podemos abordar en forma posterior. Bien, vamos a una pausa y enseguida regresamos. El mundo no cambia solo, lo cambian quienes conocen la ley. En la Universidad de Pantlato no solo estudias Derecho, aprendes de quienes viven la ley todos los días. Somos una universidad fundada por egresados de la ENEP Aragón, con un profundo sentido de responsabilidad social heredado de la educación pública. Por eso, abrimos oportunidades reales para regresarle al pueblo de México lo que nos dio origen. Aquí puedes estudiar con grandes apoyos y becas para formarte como abogado, con docentes comprometidos que enseñan por vocación y convicción, porque la justicia requiere preparación, carácter y compromiso. Forma parte de quienes hacen que la justicia suceda. Licenciatura en Derecho de la Universidad de Pantlato, por un derecho que sea ley universal de libertad. Bien, estamos de nueva cuenta. Doctor, por favor, lo tuve que cortar porque tenemos que ir a un corte, pero adelante, por favor. No se preocupe, con mucho gusto. Sí, justo la cuestión de ver quiénes pueden participar o quiénes tendrían que participar ha sido una cuestión histórica que muchos países en muchos momentos determinados han tratado de limitar. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta, algunos ciertos sectores
Podemos abonar otro antecedente histórico, 1791. 1791 está la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, ¿por qué sea? Porque hay muchos impuestos y las personas ya no tenían para pagar esos impuestos. Justo María Antonieta dice la frase de pues que coman pasteles, la sociedad se enoja y hace la revolución. Como ven esta revolución, las autoridades francesas dicen, ¿saben qué? Para calmar un poquito la cuestión vamos a llamar a los estados. Los estados eran los 3 grupos sociales que conformaban el gobierno. Las personas nobles, las personas eclesiásticas y el pueblo. Cada uno de estos grupos conformaba un estado, primer estado, segundo estado, tercer estado. Al momento de llegar a las votaciones, se votaba por estados, es decir, aun cuando las personas nobles fueran 10, las personas de la iglesia fueran 5 y las personas del pueblo fueran 500, todos estos grupos tenían un voto cada uno. Cuando se iban a hacer las votaciones, generalmente la nobleza y el eclesiástico decían, ¿sabes qué? Pues votamos a nuestro favor y ganaban 2 votos contra 1 en contra del pueblo. El pueblo viendo esto dijo, no, momento, a mí me tienes que respetar que somos mayoría y por lo tanto necesitamos votar cada persona, es decir, necesitamos abrir el voto. Por lo tanto, se van a una sala de juegos y en esa sala de juegos se encierran y dicen, no nos vamos aquí hasta darnos una nueva constitución. Invitan a personas de la nobleza, invitan a personas del clero, algunas personas van y surge la constitución de 1791 de Francia. En ese antecedentes tenemos cómo votaban. Pues por estamento, por grupo social. Aun cuando el pueblo fueran 1500 personas, nada más tenían un voto. En Grecia, en la antigüedad, ¿cómo votaban? Pues una sola persona por familia, el paterfamilias. El paterfamilias era la persona representante, el hombre que se dedicaba a ejercer el poder tanto en la familia como en la sociedad. Podemos ver distintas formas de ejercer el voto. Personas, por ejemplo, las personas que ganen más o que tengan determinada capacidad económica. Ok, hay que preguntarnos, en México, ¿quiénes tienen esa capacidad económica? Pongamos un ejemplo. Personas que solamente ganen de 50,000 pesos al mes hacia arriba van a poder ejercer el voto. Ok. Muy bien, 50,000 pesos al mes. ¿Cuántas personas en México ganan 50,000 pesos al mes? ¿Y cómo hacen esas personas para ganar 50,000 pesos al mes? ¿Por qué? Les decía también a mis alumnas y alumnos, podemos poner ese número, 50,000 pesos al mes, y decir, ok, la persona que trabaja de jornalera gana 50,000 pesos al mes y la persona profesionista gana 50,000 pesos al mes. ¿Pero qué crees? La persona profesionista solamente va a su oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde, gana 50,000 pesos al mes, se va a su casa, listo. La persona jornalera está desde las 4 de la mañana arando la tierra, sembrando, viendo la cosecha, viendo que no encuentre hongos, etcétera, y se duerme 10, 11 de la noche, termina, va a comer, cena y se duerme. Y otra vez a las 4 de la mañana. ¿En qué punto estas dos personas, aunque ganan exactamente lo mismo, podrían aparejarse o podrían asemejarse? Pues no, porque a una persona le está costando mucho más trabajo estar ganando esos 50,000 pesos que a la otra. Ahora bien, ¿quieres exigirle a las dos personas que vayan a ejercer el voto? Dime en qué momento esta persona que está dedicándose a la tierra realmente va a tener tiempo para ir a ejercer el voto. Incluso hay muchas personas que han dicho, no, y que se les imponga una sanción, que se les imponga una multa. La pregunta es, ¿cómo le vas a multar a esta persona si para ganar ese dinero tiene que estar al pendiente de su tierra? Es imposible hacer eso, o sería éticamente imposible hacer eso. De nueva cuenta, estamos en el entorno de lo ético. Hay otras personas que dicen, no, pues regresemos justamente a que solamente los hombres puedan ejercer el voto. Ok, olvidando de nueva cuenta esta perspectiva de género, esta igualdad entre el hombre y la mujer, esta igualdad sustantiva. Hay otras personas que han pugnado porque solamente las personas que tengan ciertos estudios, licenciatura, doctorado, maestría. De nueva cuenta, hay que comprender, en nuestro país, todas las personas podemos acceder realmente a la educación.
¿Sí o no? Desde mi perspectiva, creo que no. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo esté aquí en la ciudad y que haya escuelas quizá cada 500 cuadras, cada 200 cuadras, a que esté alejado en una sierra y que para llegar a la escuela que tengo... Terrible. Exacto, tenga que caminar 2 horas, 3 horas, tenga que irme sin comer, etcétera. A lo mejor voy a poder ir a la primaria, pero más allá de eso, no. ¿Por qué? Porque mi familia quizá no tenga dinero para darme de comer, quizá tenga mis hermanas, mis hermanos a los cuales yo tengo que apoyar económicamente. De toda esta familia, solamente una persona logró ir a la secundaria, a la preparatoria, etcétera. En cambio, en otros lugares, pues es más cercana a la escuela, es más allegada, hay más posibilidades de seguir progresando educativamente. Entonces la pregunta es, ¿realmente qué es lo que se debe de hacer? ¿Debemos de cerrar a que determinados grupos realmente puedan votar o debemos de atender otras causas? Como les decía en forma anterior, hay que preguntarnos estos 5 porqués. ¿Por qué las personas no están llegando a votar? ¿O por qué las personas están votando de determinada manera? Desde mi perspectiva, considero que lo primero que se debe de atender cuando queremos hablar acerca de esta obligación del voto es, ok, y en los estados o nuestro estado mexicano, ¿realmente a todas las personas se les satisface sus necesidades básicas? Alimentación, educación, cuestiones sanitarias, etcétera. Una vez que se les satisfagan estas determinantes o estas necesidades básicas, quizá ya podamos hablar de cuáles son las obligaciones de todas las personas. Hasta el momento en el que no tengamos satisfechas estas necesidades en todas las personas, no podemos estarle exigiendo a todas las personas exactamente lo mismo. Oye, ¿cómo me estás obligando o cómo me estás exigiendo a mí al ir a votar si tengo que dedicarme a trabajar para poder mantener a mi familia? Si yo no voy a trabajar, pues no me pagan, y si no me pagan, pues no tengo para alimentar a mi familia. ¿Cómo me estás obligando a que ejerza mi voto de forma libre si no tengo alimentación? A lo mejor viene Ricardo Adrián y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo te ofrezco una despensa si votas por mí. Adrián va a decir, pues yo no tengo que comer. Entonces, si tú me estás ofreciendo una despensa, por supuesto, voto por ti. ¿Por qué? Porque de comer el día de hoy a no comer ningún día, prefiero comer el día de hoy. Entonces necesitamos hacer esto. Esto, por ejemplo, se podría justamente platicando, se podría prestar a justo otras interpretaciones. ¿Cuáles otras interpretaciones? Por ejemplo, la cuestión de si las personas que están recibiendo apoyos económicos, apoyos políticos, realmente deberían de votar. Por supuesto, también deben de votar. Sin embargo, hay que saber por qué están recibiendo estos apoyos y hasta dónde les están coaccionando los apoyos que tenemos. Un clásico mensaje que siempre se dan en las elecciones es que si a ti no te pueden condicionar tu voto a este apoyo económico. No, es que ya van a condicionar el apoyo, etcétera. Hay que tener en cuenta de que el condicionamiento de los apoyos económicos, de los apoyos en especies del voto, ¿a qué responden? Justamente a que las personas no tienen satisfechas sus necesidades básicas. De nueva cuenta, los 5 porqués. Si preguntáramos el por qué, veríamos que una vez que las personas tienen satisfechas esas necesidades básicas, podríamos exigirles o podríamos pedirles que fueran ciudadanas o ciudadanos ejemplares. Hasta que no los tengan, pues no podríamos ejercer eso. Entonces, creo que la respuesta respecto de el derecho al voto se debe de limitar a ciertas personas, la respuesta es no. Se debe de abrir hacia todas las personas en una sociedad democrática. Ya si hablamos de otro tipo de sociedad, por supuesto, sí se puede limitar, pero una sociedad democrática en donde todas las voces tienen que ser escuchadas. ¿Para qué? Para saber a qué es lo que quieren, tenemos que ejercerlo sobre todas las personas, pero al mismo tiempo tenemos que en primer lugar ver que se satisfagan sus necesidades para que podamos exigirles el ser buenas personas ciudadanas. Y no solamente debemos de tratar este tema respecto de quiénes tienen la obligación de votar, sino también por quiénes tenemos la obligación de votar o quiénes tienen la obligación de postularse. ¿Por qué? Porque de igual forma, así como quieren poner candados de un lado, podríamos poner candados del otro. Tú no te puedes postular si no tienes licenciatura, si no tienes doctorado, si no tienes maestría. Tú no te puedes postular si no tienes determinados economía. Cuestión que, entre comillas, se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay candidaturas independientes que necesitan apoyo económico.
¿Quiénes pueden ser votadas y votados? Cualquier persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí me dijeran, oye Ricardo, oye Adrián, ¿tú quieres ser diputado? Sí, pero necesitamos que tú hagas una reforma en materia agraria. Yo no tengo idea de lo que se necesita en el campo. Tengo idea del derecho agrario, pero yo no tengo idea de cómo es la tierra, de cuáles son los sustratos, de cuáles son los minerales que se necesitan, cuál es el ciclo, cuáles son los temporales, etcétera. Pero al final del día sí me puedo postular. ¿Por qué? Porque ahora implica una obligación moral para mí el allegarme de personas que conozcan estos temas. Es decir, yo estoy votando por una persona que me representa, pero ahora esa persona tiene la obligación de allegarse de otras personas que conozcan el tema. Oye, claro, yo puedo hacer una reforma en materia agraria, pero necesito llamarle a Ricardo, que es quien conoce el campo, quien está ahí. Yo a lo mejor no tengo educación y me postulo para una diputación o para una senaduría. ¿Pueden votar por mí? Por supuesto, pero yo tengo la obligación de llegarme de personas abogadas que me digan cómo se hace esta reforma jurídica, de personas médicas que me digan cómo reformo la ley del Seguro Social, la ley de salud, la ley del ISSSTE, etcétera. ¿Cómo hago para que estas reformas lleguen a mejor punto? Yo tengo la obligación de llegarme de personas que conozcan comunicación para el efecto de hacer, por ejemplo, el derecho de audiencias, etcétera. Es mi obligación moral. No todo es una obligación jurídica, sino también tenemos obligaciones morales, que de nueva cuenta nos llevan al tema de hace rato. ¿Cómo estamos haciendo para que las personas realmente conozcan estas obligaciones? Y de nueva cuenta, ¿cómo le podemos exigir a una persona cuando no tiene sus necesidades básicas satisfechas? Me quiero despedir para irnos a una pausa, pero quería hacer una anotación de Leonel Castillo González. Decía Leonel en una charla que tuvimos con otro estudiante de Derecho, le pidió de favor que su tesis, y su tesis decía que nada más que fueran diputados nada más de cierto nivel, que tuvieran licenciatura. Y me acuerdo que Leonel se puso, no, ¿cómo crees? Estás limitando a un diputado. Deben de llegar de cualquier clase social, y aunque no tengan estudios, para eso tienen asesores. Pero es un representante de algún municipio, algún estado, porque no todos no tienen estudios. Y pongo un ejemplo que se me viene, el de Brasil. Nunca tuvo ningún, nunca puede estudiar más que la primaria, algo así, y está, les gusta o no les guste, ha sido un gran presidente. Entonces, me acuerdo de eso que Leonel dijo, no, espérate, en tu test tienes que darle la vuelta, porque no es así. Tiene que llegar un diputado, va a representar al obrero, al campesino, y habrá otros, y él tiene la obligación de tener, para eso se le dan asesores, para que lo vayan diciendo qué es lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos. En un mundo donde la justicia exige preparación real, tu formación no puede ser común. Estudia la maestría en Derecho de Amparo en la Universidad de Pamplato, la misma universidad que hizo posible la Ley de Amparo. Aprende de quienes la aplican todos los días. Nuestros docentes no solo enseñan, son jueces, magistrados y ministros en activo. Durante años, nuestros egresados han marcado la diferencia. El 60% de los magistrados y jueces que integran el Poder Judicial de la Ciudad de México y del Estado de México se formaron en nuestra institución. Tenemos egresados en distintas entidades de la República Mexicana, en los diferentes poderes judiciales y en procuración de la justicia. Hoy, tras la reforma judicial, seguimos formando líderes con un profundo sentido de responsabilidad en la impartición de justicia a nivel federal. Nuestros exalumnos han sido parte clave en la transformación del Poder Judicial de la Ciudad de México, contribuyendo en un 40%. Por ello, es necesario estudiar el amparo, no por partes, sino en toda su diversidad para trascender en el mundo jurídico. Ya lo decía el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, el amparo es tan bonito que hasta nombre de mujer tiene. Maestría en Derecho de Amparo por la Universidad de Pamplato. Por un derecho que sea ley universal de libertad. Bien, estamos de vuelta. Vamos a tocar el punto en derechos de las audiencias.
nuestra directora Nicole tenía algo preparado ahí. Adelante, por favor. ¿Sabías que como audiencia también tienes derechos? Cuando escuchas la radio, ves televisión o consumes contenidos audiovisuales, no eres solamente un espectador, tienes derechos que deben de ser respetados. La base constitucional se encuentra en el artículo 6 y 7 de nuestra Constitución, que protegen la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de difusión. Pero, ¿qué dice específicamente la ley? El artículo 250 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión reconoce los derechos de las audiencias. Entre ellos están recibir contenidos que respeten los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, distinguir claramente entre información noticiosa y opinión y poder identificar cuándo estamos frente a la publicidad. Además, en el mismo artículo se menciona que los concesionarios de radio y televisión deben contar con un código de ética, cuyo objetivo es proteger estos derechos. ¿Y qué pasa si se incumplen? La audiencia puede presentar quejas, sugerencias o señalamientos ante la Defensoría de las Audiencias. La persona defensora debe recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a estos casos. Y sí, pueden existir sanciones. El artículo 295 contempla multas de hasta el 1% de los ingresos acumulables cuando, entre otros supuestos, no se ponen mecanismos de defensa a disposición de las audiencias, no se nombra un defensor de las audiencias o se omite el código de ética. Recuerden siempre que informar también implica responsabilidad y ser audiencia también significa tener derechos. Pero tú dime qué opinas, te leo en los comentarios. Muy bien, muy bien. Adelante, doctor, por favor. No le... Está bien la introducción, ¿no? Espero que le haya gustado. Claro que sí. Y adelante, por favor. Bien, sí, justo como lo decían en el video, el derecho de las audiencias está reconocido en el artículo 6 constitucional. De dos formas, tanto en la parte final como en la parte inicial. ¿Por qué? Porque en la parte inicial tenemos algo muy importante que es el derecho de réplica. En la parte final tenemos, tal cual reconocido en forma expresa, el derecho de las audiencias. Ese también se relaciona entre el 6 y el 7. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el acceso y la difusión de información. De nueva cuenta, los dos segmentos están muy hilados. ¿Por qué? Porque todo esto lo hila la democracia. En un estado democrático, todas las personas tenemos el mismo derecho de poder expresarnos. Es decir, no porque Adrián use lentes tiene menos derecho de expresarse que otra persona. No porque Ricardo sea moreno tiene derecho de expresarse de menor medida que otra persona, etc. El derecho de acceso a la información implica de igual forma que toda la información, todos los contextos, todas las expresiones tengan el mismo valor. Es decir, yo no puedo censurar en forma previa algo respecto de alguna persona. Ejemplo, porque a Ricardo le cae mal a Adrián, no puede decir, no, pues Adrián nunca va a poder hablar. ¿Por qué? Porque pues yo ya sé qué va a decir. O sea, yo no tengo idea de qué voy a decir. Paréntesis cultural. Eso lo podemos relacionar mucho con la escucha activa y la comunicación asertiva. En escucha activa y comunicación asertiva siempre le digo a las personas, antes de contestar, terminen de escuchar. ¿Por qué? Porque siempre esto aplíquenlo en toda su vida, tanto para sus personas defendidas como para sus personas abogadas, alumnas y alumnos, maestros, maestros, personas de trabajo, familiares, relaciones, etc. Siempre que alguien está hablando, ustedes escuchen. Muchas veces ya tenemos la respuesta armada en nuestra cabeza y decimos, ahorita voy a contestar esto y nada más deja que diga esta palabra, contesto esto. Sí. No, momento. ¿Por qué? Porque no saben si realmente les va a aportar esa sola información o quizá aporte más información. Entonces siempre esperen a que termine de hablar la otra persona y ahora ustedes ya pueden expresarse. De nueva cuenta, relacionando con el tema. Sí. En cuestión del derecho de las audiencias, justamente es esto. Todas las personas tenemos el mismo derecho de expresarnos. No podemos decir, no, pues es que como es Adrián, ya no dejen que hable. Y como es Ricardo, ya no dejen que hable. Mejor que Ricardo hable antes que Adrián, porque pues ya sabemos que Adrián pues siempre se va a tardar, etcétera. Mejor que hable Ricardo y ya. No, las dos personas, todas las personas tienen el mismo derecho de expresarse. En relación con el derecho de audiencia, les decía, se relaciona con este derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. ¿Por qué? Porque los medios más comunes que tenemos en el Estado mexicano para llevar a cabo información justo son la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque llegan a muchísimos lugares. El derecho de audiencia está reconocido respecto de que cualquier información que se brinde en estos medios, tanto de paga como privados o públicos, o de igual forma en medios de internet, por ejemplo, esta información sea la más verídica hacia las personas. ¿Por qué?
De nueva cuenta, si yo estoy diciendo una información, si yo estoy dando una información, es indudable que esta información la vaya a llevar hacia lo que yo sé o hacia donde quiero que las personas comprendan o aprendan esa información. Entonces, lo que hace justamente la Constitución es decir, momento, sabemos que humanamente tú vas a ir hacia allá y cualquier persona va a ir hacia ese punto porque va a tender a tratar de defender justamente lo que ella piensa o lo que él piensa. Esto lo podemos relacionar, por ejemplo, también con cuestiones de argumentación jurídica. La argumentación se trata de un ejercicio dialéctico en el cual vamos a sintetizar información. Es decir, va a haber dos posturas, postura A, postura B. Y lo que vamos a querer sacar es una mejor postura, una postura C, que tenga lo mejor de esas dos posturas. En cuestión justamente de las audiencias, tenemos que cuando yo diga una información, tengo que hacerle saber a las personas que esto que yo estoy diciendo también es parte de mi ser, también es parte de lo que yo pienso. Y las personas en ese momento tienen que tener una capacidad de razonar y una capacidad de discernir qué información de verdad quieren tomar y qué información no quiere tomar. Existe justamente esta acción que muchas personas utilizan, los medios de comunicación, para que las personas puedan llegar solamente de su información y puedan ir hacia donde quieren. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que, pues sí, es que es un medio amarillista, es un medio que va hacia esta información? Al final del día, ese es su trabajo. ¿Por qué? Porque van a querer allegarse de las personas que congenian con su punto de vista. Las personas que congenian con su punto de vista también en un cierto momento pueden decir, no, momento, esto que está diciendo ya no me está pareciendo. El derecho de audiencias es exactamente esto. El poder decirle tanto a mi medio de comunicación o a mi persona comunicóloga, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo, pero como decía hace rato, ¿hasta dónde está esa responsabilidad o hasta dónde llega esta postura? Decirle, yo no estoy de acuerdo contigo por esto y esto, de una forma respetuosa, o incluso utilizar palabras altisonantes, o llegar, por ejemplo, al asedio, a ir afuera de los medios de comunicación y tratar de agredirle a esta persona. ¿Hasta dónde llega este medio? Bueno, pues el derecho de audiencias es, momento, todo se tiene que ejercer en paz, en libertad. ¿Por qué? Porque al final del día somos una sociedad democrática. Claro que Ricardo tiene la libertad de expresarse, pero tú también tienes la libertad de decirle no estoy de acuerdo, pero todo en forma pacífica. Recordemos, en derecho tenemos el artículo 8 constitucional que nos da el derecho de solicitud o el derecho de ejercer nuestra palabra o nuestra solicitud a cualquier autoridad. Pero este derecho se relaciona mucho con que todas estas solicitudes se hagan de forma pacífica. No podemos insultar a nuestras personas representantes, no podemos insultar a las personas administrativas de alguna institución, etc. Todo es en cuestión pacífica. Esto se relaciona de igual forma con el derecho de las audiencias. ¿Por qué? Porque también lo tienen que ejercer en forma pacífica. Algo muy importante respecto del derecho de las audiencias son dos cuestiones. Tenemos a las personas defensoras de las audiencias y tenemos algo que se llama el código de ética. Todas las instituciones, todas las áreas comunicólogas tienen que tener un código de ética. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en todos los programas o en casi todos los programas hay una pequeña leyenda que dice: todo lo que se esté vertiendo en este programa es responsabilidad de la persona que está haciéndose estas expresiones. Eso justamente se relaciona con el código de ética de las instituciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo con mi ética, por ejemplo, la Universidad de Tepatlato, de acuerdo con mi ética, yo defiendo que haya una diversidad, una pluriculturalidad en el Estado mexicano. A lo mejor llega Ricardo y Ricardo dice, no, eso de las pluriculturalidades no está bien, debe haber una sola cultura en el Estado mexicano. ¿Qué es esto de las cosmovisiones? ¿Qué es esto de los pueblos y comunidades indígenas? En ese momento la Universidad de Tepatlato puede decir, en mi canal Tepatlato, si bien es cierto, dejé expresarse esta persona, lo cierto es que también nosotros como institución tenemos esta postura y se la damos a conocer a ustedes. Ahora sí, si usted no está de acuerdo con lo que dijo Ricardo, puede decirle directamente a Ricardo. ¿Por qué? Porque él es quien tiene la responsabilidad de contraargumentar el por qué sí o por qué no. Esto de igual forma se relaciona con algo que está en el artículo 6 constitucional, si no me equivoco, en el primer párrafo, que es
el derecho de réplica. El derecho de réplica es, por ejemplo, si Ricardo está del otro lado de la pantalla, yo soy Ricardo Adrián, siempre me utilizo como ejemplo. Si Ricardo está del otro lado de la pantalla y yo digo, no, pues sí, es que, como saben, el profesor Ricardo es tal y tal persona. En ese momento, Ricardo, que me está escuchando, puede decir, oye, momento, canal de Tepantlato, yo creo que lo que está diciendo Adrián está mal. Entonces te pido, por favor, que me des mi derecho de réplica para contestarle a Adrián en el mismo medio que él emitió su opinión, porque al final de cuentas fue una opinión, no fue información, fue opinión. El canal de Tepantlato le dice, sí, claro, ven, te invito, ahora hacemos un pequeño video, mándanos un video, o te invito al programa y lo ponemos en nuestro canal. Y ahora sí, Ricardo puede decir, Adrián dijo él, no tengo idea de a qué fecha estamos, pero el día de hoy dijo que yo era una persona tal y tal porque yo hice tal y cosa. Bueno, con estas pruebas demuestro que no fue así. Por lo tanto, contrarresto lo que Adrián haya dicho. Entonces, algo importante justamente del derecho de las audiencias es la réplica. El que las otras personas puedan decirnos a nosotros y a nosotros como comunicólogas, como comunicólogos, como invitadas a un programa, no estoy de acuerdo contigo o lo que estás diciendo no es real. ¿Buscas estudiar una licenciatura, maestría o doctorado? Este es el momento de dar el siguiente paso en tu formación profesional. La Universidad de Tepantlato es una institución fundada por egresados de la ENEP Aragón, comprometida con los principios de responsabilidad social y excelencia académica, heredados de la educación pública, inspirados por los valores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajamos para contribuir al desarrollo profesional y humano de México, formando especialistas con preparación sólida, visión crítica y compromiso social. Hoy, la oportunidad de crecer profesionalmente está a tu alcance. Inscríbete y obtén 75% de descuento en licenciaturas, maestrías y doctorados. 80% de descuento en la licenciatura y maestría en educación. Además, puedes apartar tu lugar con solo 1,000 pesos y concluir tu pago hasta agosto de 2026. Invierte en tu preparación, fortalece tu futuro, forma parte de una institución comprometida con la educación y la transformación social. Universidad Tepantlato, por un derecho que sea ley universal de libertad. Bien, estamos de nueva cuenta y doctor, es nuestro último segmento. Ojalá que todo lo que diga de verdad que debe causar allá afuera algo. Este razonamiento jurídico que está dando el doctor no se está yendo sobre la política, está hablando sobre el derecho, y hablar sobre el derecho es nuestra finalidad, que se haga todo conforme a derecho. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Sí, justo como decía hace rato, pues al final del día el derecho a las audiencias ya existía y ya había regulaciones en la materia. Está en el artículo 6º constitucional, está en la ley de telecomunicaciones. Lo que se está haciendo ahora son unos lineamientos. Estos lineamientos están puestos a consulta popular. Vamos a primero abordar lo de la consulta y después abordamos justo los lineamientos y si estos lineamientos de verdad son necesarios, no son necesarios y hasta dónde pueden llegar. ¿Por qué? Porque ahora en los lineamientos también encontramos un artículo que nos dice de las sanciones. Entonces, unos lineamientos pueden sancionar, o quien debe de sancionar es la ley, o quien debe de sancionar es la Constitución. ¿Hasta dónde puede llegar cada uno de ellos? En relación con la consulta, bueno, recordemos, han existido grandes movimientos respecto de por qué sí se tiene que consultar a las personas de determinados temas. Uno de estos movimientos sumamente importante es el de las personas en situación de discapacidad. Nada de nosotras y nosotros sobre nosotras y nosotros o sin nosotras y nosotros. Es decir, si quieres regular algo que va a impactar en mi vida, primero tienes que consultarme para saber realmente cómo se está viviendo esto. De nueva cuenta hablamos en la democracia. Yo
aunque sea abogado, no tengo ni idea a lo mejor de cómo las personas están viendo ahorita televisión pública, y no por una cuestión elitista, sino porque no he tenido tiempo de ver televisión pública, ¿no? Sí, pero no tengo idea ahorita cómo esté los canales, cómo esté la información, qué es lo que estén pasando, etcétera. Si a mí me dicen, oye, es una regulación en materia de telecomunicaciones respecto de esto, claro, de forma jurídica lo sé, pero tengo que llegarme de personas que conozcan el tema, porque yo no lo conozco. O sea, tengo que ser éticamente responsable. En cuestión de la consulta es justamente esto. Las y los diputados, las y los senadores, la comisión, etcétera, son personas que saben de la materia, pero que no saben a ciencia cierta o a bien cómo las demás personas están percibiendo la televisión. Yo sé mi punto de vista, pero no sé lo de las demás. El abrir a consulta las temáticas, el abrir a consulta los lineamientos es justamente esto. Ustedes como personas protectoras de derechos humanos, ustedes como personas consumidoras de televisión, de radio, etcétera, ¿cómo es que están viendo esto? ¿Realmente pueden ejercer su derecho de réplica? ¿Alguna vez lo han ejercido? ¿Alguna vez han estado en contra de algo que hayan dicho en la televisión, en la radio, y le han comunicado a sus personas comunicólogas esto? ¿Cómo han reaccionado? Y a través de esto podemos regular de mejor forma las cosas. En materia jurídica, a mis alumnos y alumnos siempre les digo, por decir un número, el 90% de las problemáticas está en la realidad y no en el derecho. ¿Por qué? Porque muchas veces las normas están bien hechas. El problema está en la interpretación. Regresa. Esto tengámoslo en cuenta por lo siguiente. El derecho de las audiencias ya estaba regulado. Artículo 6º constitucional y ley de telecomunicaciones. El día de hoy se están haciendo estos lineamientos. ¿Por qué? Porque justo en la ley de telecomunicaciones dice, y la comisión puede realizar o tiene la obligación de observar los lineamientos y revisar que se estén observando estos lineamientos. Bueno, ¿y cuáles lineamientos? Pues si no estaban, ahorita ya había unos lineamientos, se están actualizando justamente. Vamos a actualizar los lineamientos, vamos a regular de mejor manera esta cuestión del derecho de audiencias. En los lineamientos, por ejemplo, en la actualidad, o los lineamientos que están poniendo a consulta, están distintos aspectos, como cuáles, cuestiones como diversidad social o diversidad en las personas. Los lineamientos dicen, todos los programas de televisión, de radio o las cadenas que tengan, creo que hasta el 50% de cobertura a nivel nacional, van a tener que tener por lo menos un programa que esté de las 6 de la mañana, si no mal recuerdo, hasta las 11, 12 de la noche, a nivel nacional, con lengua de señas mexicanas, con subtítulos, etcétera. ¿Esto está bien? Por supuesto que está bien. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las personas tenemos diversidad funcional. Hay personas que no escuchan, hay personas que no ven, hay personas, etcétera, que también tienen el derecho de acceder a la televisión, acceder a la radio, acceder a las películas, etcétera. Sin embargo, de nueva cuenta, implica todo esto que es que el tema es muy amplio. Implica, por ejemplo, cuestiones del derecho a la discapacidad, derecho de las personas con discapacidad, y el derecho que tienen las instituciones de que todos estos ajustes razonables, ajustes razonables, lo tengo por acá, lo había apuntado. Medidas de accesibilidad, para que no se me olvide, medidas de accesibilidad justamente sean las menos costosas para las instituciones o para las empresas. Porque es cierto, tienes derecho de acceder a esto, pero también yo tengo derecho a que cuando te lo dé no sea lo más costoso para mí. Por ejemplo, no todas las personas sabemos o saben hablar con lengua de señas mexicanas. Bueno, pero quizás sí sepamos hablar por escrito o leer, etcétera. Ok, ¿cuál sería lo menos costoso y lo que me implicaría llegar al mayor número de personas? Quizá en un sentido muy amplio podríamos tener esta obligación de que todos los medios de comunicación tengan todas las formas de accesibilidad posible, este diseño universal, lengua de señas mexicanas, transcripción por debajo de los videos, etcétera, para llegar al mayor número de personas. Pero al final del día vamos a ir paso por paso. ¿Qué es lo menos costoso para ti? Ok, es esto, perfecto. Por ejemplo,
En el canal de YouTube, nosotras y nosotros podemos ponerle, ahí abajito tienen un botón que dice CC. Si ustedes le pican a ese CC, empiezan a tener la transcripción en forma escrita. Ah, perfecto. Entonces, yo ya tengo una medida de accesibilidad por la plataforma de YouTube. Pero esta medida de accesibilidad yo no la tengo quizá en televisión. Yo no la tengo ahí. Entonces, yo nunca le he visto. Yo tampoco. No. En programas de paga creo que sí, pero en programas públicos no he visto ninguno. Sí. La otra cuestión es, ok, ya estás poniendo los lineamientos que esté de las 6 de la mañana a las 11 de la noche, por lo menos un programa, por lo menos uno. Muy bien, vamos paso a pasito. Pero ahora asegúrate de que las cadenas de televisión no lo pongan a las 6 de la mañana nada más. Porque ¿cuántas personas pueden acceder a las 6 de la mañana a la televisión? ¿Cuántas niñas y niños realmente están viendo sus caricaturas a esa hora? ¿Cuántas personas están viendo las noticias a esa hora? ¿Cuántas personas realmente tienen el acceso a esa hora? Hay que tratar de ponerlo en el mayor número posible de programas, en el mayor número posible de horarios. Bueno, tenemos esta cuestión de accesibilidad. Tenemos también cuestiones como, por ejemplo, cada vez que nosotras y nosotros hagamos un programa, tenemos que poner, o vamos a tener que poner, este programa tiene información y tiene opinión. Por supuesto, justo lo tocaba en la mañana con mis alumnos de ética, no es cierto, de filosofía jurídica. Les decía, por supuesto, cualquier persona que esté dando una noticia va a emitir una opinión. ¿Por qué? Porque va a jalar a la población a la cual va dirigido su programa a lo que él o ella piensa. Es muy distinto a decir, por ejemplo, ahorita que sucedió el sismo en Colombia. Bueno, en Colombia sucedió un sismo de 7.2 grados que ha dejado hasta el momento 7 personas fallecidas. Estoy diciendo solamente un número porque creo que van más de 10 hasta donde me queden las noticias. 24 personas. Ok, 24 personas fallecidas al momento. Se van a sumar mucho más, quizás sí. Pero si nosotras y nosotros queremos un programa solamente con información, solamente tengo que decir, el día de hoy sucedió un sismo en Colombia de 7.2 grados y hay al momento 24 personas fallecidas. Ahora bien, en otro tema, en la Universidad de Tepantlato se presentó este programa de televisión. Ahora en otro tema, etcétera. ¿Cuántos programas realmente hacen nada más esto? Pues claro que no. Yo como persona voy a decir, oigan, sucedió esto, y como mexicanas y mexicanos hay que volvernos a hermandar. ¿Por qué? Porque hay que ser solidarios con estas personas que sufrieron justamente este sismo, y que en Colombia no hay toda esta cultura del simulacro. ¿Por qué? Porque no están quizá allegadas tanto a movimientos telúricos como lo estamos en el Estado mexicano. Nosotros sabemos, entonces hay que apoyar. El decir justamente todo esto ya es una opinión, ya no es información. Entonces todos los programas hacen opinión e información. Entonces, si estos lineamientos justamente se aprueban en todos los programas, mi opinión es que estoy casi seguro que vas a ver este espacio, este eslogan que diga, en este programa se dan opiniones y se dan información. Pero ¿hasta dónde llega esa obligación de esta institución? ¿Por qué? Porque ahora hay que voltear la moneda. Yo como persona que estoy viendo ese canal de comunicación, ¿hasta dónde tengo la obligación de realmente ser crítico? ¿Por qué? Porque yo no voy a ver un programa nada más por verlo. Tengo que razonar quién es la persona del otro lado de la televisión, del otro lado del micrófono. ¿Quién es? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Realmente lo está diciendo porque es real o porque está dando información o está dando opinión que me quiere llevar hacia cierto punto? Es decir, de verdad, Ricardo, por ser doctor en Derecho, ¿tiene la información absoluta? ¿Tiene la verdad absoluta? Por supuesto que no. Siempre me acuerdo de algo que me dijo mi profesor de Derecho Comercial en la universidad. Me dijo que en su primera clase, o nos compartió, en su primera clase estaba muy nervioso. Cuando fue y dio la clase, se fue a su casa a preparar la clase del siguiente día. Y se dio cuenta que todo lo que había dicho ya estaba derogado. Llegó a su siguiente clase y le preguntó a sus alumnas y alumnos, oigan, ¿ustedes investigaron algo de lo que yo dije ayer? Nadie había investigado. Entonces les dijo, manera de sobrellevar lo que hizo. Sí. ¿Cómo es posible que no hayan investigado? ¿Por qué? Porque todo lo que yo les di ya estaba derogado. Entonces, si llega un profesor, si llega una profesora y les da información, ¿ustedes se van a quedar exactamente con eso?
no lo van a contrastar con nada. Es exactamente lo que nosotras y nosotros tenemos que hacer como audiencias. Todo esto que yo les estoy diciendo, no se queden realmente con lo que yo les estoy diciendo, contrástenlo con lo que digan otras personas, pregunten a sus profesoras, a sus profesores, a sus personas allegadas. Oye, ¿tú qué opinas de esto? Oye, creo que sí, creo que tu opinión es mucho mejor que la que está dando Ricardo. Entonces, siempre hay que ser críticos, siempre hay que tener en cuenta todo esto. Ante cualquier postura hay que ser críticos, no criticones o criticones, sino críticos, es decir, tener fundamento del por qué yo estoy emitiendo esta opinión y por qué voy a contrastarla con esta otra forma de pensar, pero en absolutamente todo contrastarlo, porque de nueva cuenta, creo que lo hablamos en el primer programa al que vine, esta falacia de petición de principio, no porque yo sea tal persona voy a tener la verdad absoluta. Sí, claro. Tenemos que contrastarlo siempre. Entonces tenemos justamente esas dos posturas. La primera es, tenemos una persona defensora, tenemos los códigos de éticas que tiene que tener cualquier institución de comunicación, tenemos materias de accesibilidad a personas vulnerables o a personas en situación de vulnerabilidad, más que personas vulnerables, personas en situación de vulnerabilidad, y tenemos, por ejemplo, estas cuestiones que también hay espacios pagados por otras personas. Por ejemplo, en TikTok ya existe esta leyenda que dice espacio publicitario o video pagado por cierta persona. Al final del día, esto también sucede mucho en las cadenas de televisión, en la radio, pero todavía no lo expresan de tal manera. Entonces ahora, si se aprueban estos lineamientos, por ejemplo, van a tener la obligación de decir, bueno, el siguiente segmento está pagado por Ricardo Adrián Roldán González, que es una persona, no sé, que se dedica al comercio exterior. ¿Y qué creen? En esta mesa de debate vamos a irnos a efecto de que en el comercio exterior se pueda beneficiar a estas determinadas empresas. Claro. Pues va a ser lógico. ¿Por qué? Porque lo está pagando una persona que está en ese sector y que le pidió a estas personas que armaran una mesa de debate que le dijera, tienen que ir hacia esta postura. Ahora ya vamos a tener estos elementos, o si se aprueban, vamos a tener estos pequeños eslogans, estos pequeños espacios, estos pequeños escritos en donde diga, este espacio es pagado por determinada persona. Pero de nueva cuenta, ¿cuál es la corresponsabilidad? Es ser críticas, el saber que eso que me están diciendo es, pues claro, a ver, ¿quién es Ricardo Adrián? ¿Quién está invitado a la mesa? Ah, pues es Ricardo, es tal persona. Pues claro, es lógico que vayan hacia este punto de vista. Claro. Yo tengo que ser crítico con esto. Entonces vamos a tener justamente estas posturas. Y por último, ¿los lineamientos realmente pueden sancionar o no pueden sancionar? La respuesta correcta es no podrían sancionar unos lineamientos. Quien tiene que sancionar es la ley. La ley es en donde se tiene que presentar. Por ejemplo, lo podemos relacionar con la materia de amparo. La materia de amparo te dice, para poder ir al amparo, tú tienes que agotar los recursos ordinarios. Pero si ese recurso ordinario está en un reglamento, ¿qué crees? Puede saltarse ese reglamento porque tu recurso debe estar en una ley. Si no está en una ley, tú puedes saltarte ese recurso e ir directamente conmigo. Es exactamente lo mismo. Si está una sanción en los lineamientos, lo lamento, pero tu comisión no puedes crear nuevas sanciones a partir de ese documento que te estás inventando. Tienes que seguir lo que te dice la ley, quien te está regulando. Es decir, si me quieres imponer una sanción, tiene que estar en la ley, no en los lineamientos. En los lineamientos, por ejemplo, en la actualidad sí existen sanciones o se están postulando sanciones. Hay que recordar, esa parte no puede ser. De hecho, ya hay un antecedente, creo que en el 2017, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad en donde dijo, no, momento, todo tiene que ser democrático y recuerden, no puede haber sanciones más allá de lo que marcan las leyes. Entonces, dejaría justamente estas posturas y estos pensamiento. Sí, claro. Y esta cuestión de que también las personas que nos están viendo igual también puedan expresar qué es lo que opinan de este. Yo quería hacer una pregunta porque ya vi que está. ¿Qué se desea de las televisoras y radiodifusoras? ¿Qué es lo que quiere el Estado? ¿Qué desea de ellos? ¿Que se conozca con verdad? ¿O qué desea? ¿O suprimirlas? O taparles la boca, como dicen. ¿Qué desea el Estado?
Pues es una postura creo que muy particular. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta, la ley puede estar bien, los lineamientos pueden estar bien, pero la aplicación va a ser la que nos diga, no, momento, hay que cambiar todo esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podemos tener, por ejemplo, esta leyenda que diga, este espacio tiene información y tiene opinión. Al rato, yo, Ricardo, como político, puedo decir, no, pues recuerden, este espacio tiene opinión, entonces todo lo que dijo esta persona es opinión, por lo tanto no le hagan caso porque nada más está emitiendo opinión y tiene 1% de información. Yo lo estoy utilizando ese mismo lineamiento para efecto de censurar a esta persona. En cambio, si digo, no, pues claro, tiene opinión y tiene información, pero ustedes tienen que ser críticas con lo que está diciendo esta persona. Yo lo estoy utilizando para maximizar la posibilidad de que esta persona diga lo que quiera. Puedo llevar la interpretación de un mismo lineamiento, de un mismo escrito, hacia dos posturas dependiendo de qué es lo que esté buscando. Y justo con esto que pregunto, la censura. ¿En México puede existir censura? Sí, pero no previa. ¿Qué quiere decir la censura previa? Antes de que yo exprese algo, ya me están diciendo, no, tú no puedes hablar. ¿Por qué? Porque ya sé que tú vas a criticarme a mí. Entonces tú no hables. No, momento. La persona puede criticar, pero si me daña en cualquier forma a mi dignidad, entonces en ese momento sí puedo decirle, oye, ¿sabes qué? Tú dañaste mi dignidad. Como dañaste mi moral, entonces te voy a pedir que me pagues determinado dinero, que te retractes de lo que dijiste, etcétera. Eso es la censura posterior. Oye, ¿sabes qué? Tengo que reconocer que lo que dije no fue bien dicho, estuvo mal, ataqué la dignidad de Ricardo, le pido una disculpa a Ricardo y, por supuesto, ya la ley me dijo, o una jueza o una jueza me dijo, págale determinado dinero para que pueda ir a la psicóloga, al psicólogo a justamente atenderse. Ahí podría entrar el daño moral, ¿no? Exacto, puede entrar el daño moral. Pero fácilmente. Y ya tuvimos un programa sobre daño moral. Y ahí se los dejo de reflexión. Cómo al final puede entrar el daño moral, haciendo que una persona, de lo que hemos estado hablando, lo vamos a concatenar con el daño moral. Pero se los dejo, porque es un tema, el daño moral, excelente también, y me pagas por lo que has dicho. ¿Por qué? Porque me estás causando un daño a mi persona, que nunca he hecho eso, y tú lo estás haciendo en mala. Me estás haciendo mala fama. Ok, así es. Doctor, ¿con qué se despide? Pues creo que con esta cuestión de solicitarle a todas las personas que nos ven que tengan esta postura crítica ante cualquier circunstancia, no solamente ante los medios de comunicación, sino también hacia sus personas profesoras, sus profesores, sus personas jefas, sus compañeras de trabajo, etcétera. Y de nueva cuenta subrayo, crítica, es decir, contrastar de manera racional la información, no ser criticonas y criticonas, sino racionalizar justamente lo que me están diciendo y ver si realmente es lo correcto, es lo verdadero, y si no, pues justamente contrastarlo o decirle, no, creo que lo que tú estás diciendo no es lo correcto. Y de igual forma que se queden también con esta cuestión de que en materia de información, las personas que somos servidoras públicas estamos mucho más expuestas no en sentido negativo, sino en sentido positivo, en que debemos de aguantar más la crítica social que una persona individual. Es decir, no es lo mismo criticar a Ricardo Adrián como ciudadano que a Ricardo Adrián como servidor público. Claro. Por supuesto, al servidor público le puedo criticar y le puedo pedir determinados resultados. Quizá una persona ciudadana deba de ser más mesurada justamente la información que yo me llevo respecto de su vida privada. Pero de una persona pública es mucho más la información que sí puedo solicitar para ser crítico o crítica con ello. Y de igual forma, pues que si gustan, puedan participar en los espacios respecto de qué opinan acerca de los lineamientos, de qué opinan acerca de la democracia y qué opinan acerca del voto. Perfecto. Como decía Nicola al principio, danos si no te gustó, dinos tu opinión. Ok, pues yo les invito a que por favor denle like con su manita para que estemos más, que les notifiquen a ustedes de los programas que estamos haciendo. Si se dan cuenta ustedes, el doctor como servidor lo quisimos llevar al ámbito jurídico para que ustedes puedan discernir y tengan algo más completo, y no de qué dijo él en la televisión, mentiras o no, pero vamos a lo que dice la ley y la Constitución. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok.
Y les recuerdo que usted estuvo con nosotros en el canal Teponteatro, difusión de la cultura jurídica y cultura general. Les deseo una excelente tarde-noche. Sea usted feliz y recuerde que la vida es muy corta y hay que vivirla con suma intensidad. Muchas gracias y buenas noches. Que sigue.